Hola, buenos días. Nosotros les vamos a explicar nuestro mapa del capitalismo y sus crisis. Se pueden comparar las grandes crisis de 1873, 1929 y 2008. A lo largo del capitalismo se han generado grandes crisis, de las cuales destacan tres de las más importantes, que son en 1873, en 1929 y en 2008. Estas tres grandes crisis tuvieron en común 6 grandes características que fueron las que las definieron como las más grandes crisis del capitalismo. La primera de ellas es el liberalismo económico y el libre mercado. En 1873, entre Reino Unido y Francia, se establecieron un acuerdo de libre comercio que hizo que los países europeos multiplicaran todos sus acuerdos de libre comercio. Con esto inicia la época de oro de la primera globalización. La segunda gran característica que distingue a estas tres crisis es la emergencia de nuevos países. En esta característica, los principales países que emergieron fueron los que eran fuertes agrícolas a lo largo del mundo, principalmente China. Estos países fueron impulsados por la exportación. Ellos fueron los principales exportadores, pero esto también determinó una gran crisis en estos años. La tercera principal característica que compartían era el colapso del sistema bancario y financiero. Una de las principales características que desplomó las crisis fueron las especulaciones de los ferrocarriles y la siderurgia. Gracias a estas especulaciones se tomaron medidas que nunca fueron bien utilizadas ni fueron unas buenas técnicas para ayudar a que la economía saliera adelante. Al contrario, solo la empeoraron más. Y lejos de representar una técnica para un buen uso de la economía, representaban riesgos. La cuarta gran característica que compartían era el exceso de inversión y sobreproducción. En esta característica se destacó que había una mayor producción de la cantidad que era demandada. Esto hizo que la inversión fuera mucha y no alcanzara para que la demanda cayera. Entonces, la inversión, lejos de verse como ganancia, fue una pérdida. Y ya. Entonces, después hubo una recesión. La quinta gran característica que compartían eran las raíces sociales de las crisis. Principalmente las personas le echan la culpa al sistema administrativo de las esferas productivas financieras, pero realmente no fue solamente eso, sino también fue la distribución del ingreso en las familias. Otra de las grandes problemáticas fue que en las familias se dio mucho el crédito y las familias de bajos recursos se endeudaron con crédito. La sexta característica que compartían eran las políticas económicas. En las políticas económicas, las finanzas públicas fueron uno de los determinantes para que deterioraran las crisis. Antes había una fuerte decisión en los gobiernos cuando implementaban las reformas. Hoy por hoy no podemos notar eso. Es por eso que tal vez antes no había una mayor crisis y afectaban más a la economía. Buenos días, hoy les hablaré del capitalismo y sus crisis. Se puede considerar las grandes crisis de 1873, 1959 y 2008. Bueno, aquí hay 6 factores principales sobre la crisis. Uno de ellos es el liberalismo económico y el libre mercado. La crisis de 1873 corresponde a las primeras experiencias del libre mercado. Esto se le conoce como la época de oro en la primera globalización. También hay regulaciones competitivas porque el mercado retoma el periodo entre las guerras.
La segunda consecuencia es la emergencia de nuevos países. En 1873 vieron nuevos países que se originaron en las exportaciones agrícolas. Los principales fueron Argentina y Rusia. En estos países los cultivos eran extensivos y las manos de obra eran bajas. La tercera causa fue el colapso del sistema bancario y financiero. Esto empieza desde la Gran Depresión de 1873, donde la bolsa de Nueva York colapsa y se propaga a las demás. En las dos crisis, los cracks estuvieron asociados en las grandes quiebras de bancos, ya que ellos se asociaban a los bancos más importantes de esa época. El cuarto punto es el exceso de inversión y sobreproducción. Estas fueron las crisis más profundas. Las inversiones se aceleraban en el curso de los años y pues las demandas no eran suficientes para poder cubrir todas esas producciones. En 1873 han observado una caída de los gastos de inversión durante los años anteriores. El quinto punto es las raíces sociales de las crisis. Las raíces sociales de las crisis no pueden buscarse únicamente en las esferas productivas y financieras, sino también se encuentran en la desigualdad y en la modificación del reparto del valor. Y el sexto punto es el papel determinante de las políticas económicas. Esta es la profundidad y duración de las crisis capitalinas desde una gran medida de políticas llevadas a cabo. Las grandes depresiones de los años 80 se desarrollaron los contextos liberales y no suscritos, una intervención sustantiva de los estados. Y el liberalismo económico de las autoridades políticas y monetarias estadounidenses es una de las mayores causas de las profundas crisis de 1929. Nuestro mapa nos habla acerca sobre el capitalismo y sus crisis y comparar las tres grandes crisis que hasta ahora se han vivido, que es la de 1873, la de 1929 y la del 2008. Esto nos dice que el capitalismo ha generado todas estas crisis, las cuales, pues como ya les dije, se destaca la de 1873, la de 1929 y la del 2008. Pero lo que tienen diferente es que estas no solamente implican el aspecto económico, por lo que se les conoce como sistémicas. Y bueno, pues cada una de estas tiene 6 características principales, las cuales podemos decir que son la relevancia del liberalismo económico, el surgimiento de países nuevos, el colapso del sistema bancario y financiero, el exceso de la inversión y de la producción, el aumento de las desigualdades y el papel de las políticas económicas. Voy a comenzar diciéndoles hablándoles sobre el primer aspecto, que es sobre el liberalismo económico y el libre mercado, el cual se conoce como la época de oro o la de la primera globalización. En esta nos dice que los años que precedieron a esta crisis, a la primera crisis de 1873, corresponden a los de la primera experiencia de la liberación de los intercambios comerciales. Esta crisis llevó a los gobiernos a tomar medidas proteccionistas. Bueno, la siguiente característica es la de emergencia de nuevos países. ¿Qué nos quiere decir en esta característica? Que la emergencia de los nuevos países que los años precedentes a la crisis de 1873 nos dice que emergen nuevos países, particularmente en el sector agrícola, que era entonces era estratégico. Nos habla acerca sobre las exportaciones que tuvieron a Canadá, Estados Unidos, Argentina, Australia y Rusia. Principalmente en Francia, la producción agrícola fue duramente afectada, aun cuando todavía representaba un porcentaje importante en su Producto Interno Bruto.
La aparición de países llamados emergentes como China, del sudeste de Asia y de Europa del Este caracterizan igualmente los años que precedieron a la crisis del 2008, impulsado por las exportaciones. La tercera característica es el colapso del sistema bancario y financiero. Aquí nos dice que la depresión de 1873 comienza el 9 de mayo en Viena. Cuando la bolsa colapsa, la crisis se propaga y afecta poco después la bolsa de Nueva York y a otras plazas europeas. Estas crisis financieras en cadena son provocadas por la especulación en ferrocarriles y la siderurgia. En dos de estas crisis, de las que ya les mencioné, estuvieron asociadas con la quiebra de grandes bancos. La cuarta característica es el exceso de inversión y sobreproducción, en la cual nos dice que las crisis más profundas se caracterizan por la inversión acelerada en el curso de numerosos años consecutivos, de manera que las capacidades de producción se hacen excesivas en la relación a la evolución de la demanda global final. Y también se caracteriza por la fuerte caída de su gasto en inversión y contribuyó a la caída neta de la producción, el empleo e el ingreso. La quinta característica son las raíces sociales de las crisis. Nos habla sobre el estallido de la crisis de subprime en Estados Unidos en 2007. Puso en manifiesto los límites del uso masivo del endeudamiento de los hogares de las clases medias y bajas. Bueno, básicamente esta nos habla sobre las crisis que sufrieron las clases medias y las bajas. Y nos dice que el consumo de los hogares de la clase media estadounidense se había desarrollado de manera importante gracias al crédito. Por último, la sexta característica es el papel determinante de las políticas económicas. Y que una nueva crisis financiera podría resultar del deterioro inducido de las finanzas públicas, mientras que ahora se puede constatar la débil voluntad de los gobiernos actuales de reformas.